En esta mañana quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón, que está en el Evangelio de Juan capítulo 11, un texto muy conocido, pero pienso que tenemos varias lecciones que podemos aprender. Una cosa que me encanta en la palabra de Dios es que siempre que la leyamos, siempre aprendemos algo nuevo. Es una fuente inagotable. Siempre tenemos algo para aprender de la palabra del Señor. Hace un par de años que yo empecé a escribir, a meditar, a reflexionar en algunos caminos de la Biblia, o percursos donde personas caminaron estos caminos y algunas enseñanzas que nosotros podemos aprender a través de estos caminos. Pienso que ya he predicado aquí algunas predicaciones, algunos mensajes sobre algunos caminos. Me acuerdo de haber predicado aquí sobre el camino de Emaús y sus enseñanzas. He predicado también sobre el camino de Edom. Fue el camino que el pueblo de Israel hizo a través del desierto, en que a determinado punto ellos perdieron la paciencia y empezaron a murmurar. ¿Acordaos? Y hoy yo quiero leer con vosotros sobre un camino muy interesante en la Biblia, que es el camino que Jesús hace desde desde donde estaba hasta Betania. Y el camino de Betania. Capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículo 1. Este es el texto que vamos a leer en esta mañana. Voy a hacer la lectura en la Nueva Versión Internacional. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. ¿Tenéis ahí? Amén. Está así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene la luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería a un sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Hasta aquí. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. No hace falta que oremos por ella porque ya es bendecida. Lo que te pedimos en esta mañana es que tú bendigas nuestros corazones, Señor, para que ellos se conviertan, o puedan se convertir en un suelo fértil, una tierra fértil, para que tu buena semilla caiga y produzca el 30, 60, 100 por uno de acuerdo con tu voluntad. Sí, Señor, tenemos la revelación de tu palabra que nos dice que todas las veces que ella es ministrada, el diablo, nuestro adversario, se presenta para robarla, para quitar la semilla. Pero nosotros, en la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret,
echamos fuera todo espíritu ladrón que insiste en comparecer y hacer comparecencia en este lugar y liberamos una palabra de orden hecha fuera en nombre de Jesús. Que solamente tu Espíritu Santo tenga libertad para obrar poderosamente en este lugar, en este local, Señor. Oh Señor, que esta atmósfera, que este ambiente sea saturado por tu presencia y que tu nombre sea glorificado aquí, Señor. Así te lo pedimos, te oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Hermanos, para ponernos un poco en contexto de lo que, para entender un poco sobre ese texto, sobre este camino, os invito en esta mañana a hacer un viaje hasta Betania, o hasta el lugar donde Jesús estaba. La Biblia nos dice que donde vivía la familia esta que era amiga, que Jesús tenía amistad, que era María, Marta y Lázaro, ellos vivían en Betania. Era una aldea que estaba más o menos, según el texto, el versículo 18, que estaba a unos 3 kilómetros de distancia. Y era una aldea donde Jesús solía pasar por allí. Estaba en el camino de Jerusalén. Y pienso que Jesús tenía la costumbre de hospedarse en esta casa, con esta familia. Había una relación así, de cercanía con esta familia, con estas personas. Y vosotros conocéis la historia. Y saben que Lázaro fue acometido de una enfermedad que lo llevaría a óbito. No obstante, yo pienso que hay algunas lecciones que aprendemos en este periodo en que Jesús está saliendo de la ciudad o que aún se queda por allí antes de hacer el camino. Que el texto que leímos nos dijo que Jesús se quedó allí 2 días. O sea, pienso que 3,5 kilómetros caminando tranquilamente. ¿Cuántos minutos hacemos? Yo corriendo sé que hago más o menos ahí en 20 minutos. En la cinta corriendo, por ahí, 20 minutos. 40 minutos corro 5 kilómetros. Pero 20 minutos, ¿cuántos minutos ahí? 3 kilómetros. No sé, caminando ahí, una distancia pequeña, ¿no? Podríamos fácilmente llegar al lugar este donde estaba. Pero Jesús se quedó por allí. Y es necesario también evaluar un poco lo que estaba viviendo Jesús aquel día. Vosotros sabéis que el ministerio de Jesús incomodaba a los religiosos de aquella época. Y ellos buscaban una manera de acabar con Jesús. Otra cosa es que también Jesús tenía que lidiar también en aquella época con algunos problemas internos entre sus discípulos, que pensaban que Jesús estaba estableciendo un reino de aquí, de la tierra, y ya estaban disputando los cargos. Querían saber quién iba a ocupar el lugar este. Y Jesús a veces estaba allí. Y también pienso que una de las cosas peores que Jesús tenía que lidiar con sus discípulos era la incredulidad. Oye, es que Jesús estaba haciendo milagros que jamás la gente había visto. Había multiplicado los panes, estaba sanando las personas. Pero aún así mismo había gente que no creía. Era un problema lidiar con la incredulidad de las personas. Pero es exactamente en este contexto que Jesús nos quiere enseñar o quiere nos traer enseñanzas preciosas en esta mañana. Y la primera enseñanza que yo aprendo en ese texto es que el Señor tiene el control sobre todo. La primera enseñanza que aprendo aquí. Él conoce el final de la historia. Vamos al texto. A mí me gusta ser textual. Versículo 4 está así. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús conoce el final de la historia. Y Jesús da señales para nosotros que tiene las cosas muy controladas. En el versículo 7, versículo 8 de este mismo texto, está que Jesús decide volver a Judea. Y la gente no entiende, los discípulos no entienden por qué Jesús está haciendo esto. Fijaos que para algunos Jesús estaba caminando en la dirección equivocada. ¿Por qué? Porque en este mismo sitio
las personas habían intentado matar a Jesús. Oye, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Pero él, asimismo, da señales que tiene las cosas muy bien controladas. La segunda cosa es que cuando enseña, vemos esto cuando enseña sobre la importancia de caminar cuando haya luz. Versículo 9 está así: ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. Pero que anda de noche se tropieza porque no tiene la luz. Acordaos de que el texto del camino de Emaús, que Jesús está caminando con los discípulos. Y llega un determinado momento que empieza, el día se va, está oscureciendo, ¿no? Y él entra en una hospedaría, alguna cosa así, para hospedarse allí con sus discípulos allí. La gente no sabía que era Jesús, ¿acordados de este texto? Y la palabra nos dice que ellos quedaron allí. ¿Por qué? Porque la gente no solía viajar por la noche. Hoy, hombre, en coche tú puedes viajar. Hoy tenemos las linternas. Los móviles hoy tienen linternas. A veces más potentes que las propias linternas. Pero la gente no viajaba por la noche. ¿Y por qué no se viajaba por la noche? Porque podía que se vea dónde se anda, dónde se va, puede se ver dónde está el peligro. Pero Jesús, cuando estaba hablando de esto, estaba diciendo que tenía las cosas controladas. Sabía lo que estaba haciendo. Jesús se utiliza de un ejemplo que ellos conocían muy bien. Y que estaba claro que él quería, que sabía, decirles que él sabía lo que estaba haciendo. Y yo estaba pensando, mientras leía ese texto, que nosotros vivimos en una generación que piensa que se piensan que saben que están haciendo bien las cosas. Al final, nosotros tenemos muchísima información. ¿Sabe? Esta semana yo avisé al dueño del piso que la nevera no estaba funcionando, que algo malo que estaba ocurriendo. Y él vino, echó un vistazo y tal. Mira, voy a llamar a un técnico para venir por aquí, para echar un vistazo. Pero el día siguiente me llamó: mira, voy a pasar ahí por la mañana. Es que me fui a la internet y descubrí cuál es el problema. Y arregló el problema. O sea, no hizo falta llamar a un técnico y el problema está arreglado. Pero lo que me llama la atención es que nosotros vivimos en una sociedad que tiene un volumen, no sé si la palabra esta, de información tan grande, la cantidad de información con tanta rapidez, y no obstante vemos una sociedad perdida de todo. ¿Sí o no? O sea, que la gente está como si estuviese caminando en tinieblas. Incluso cuando el profeta Isaías ve la generación que Jesús iba a lidiar 700 años, veía una generación que estaba caminando en tinieblas. Y no es diferente, ¿eh? En tinieblas, la generación de hoy también está caminando también. ¿Qué os parece? Pero seguimos aquí. Jesús está diciendo que estaba volviendo a la Judea. No parecía haber sentido para los discípulos. Pero Jesús tenía muy bien controlada su agenda. Y yo pienso que a veces nosotros queremos echar una mano a Jesús. Mira, Jesús, es que tú estás un poco equivocado, ¿eh? Es porque estás yendo en una dirección equivocada. No, Jesús tiene las cosas muy bien controladas. Aunque parezca que esté caminando hacia la dirección equivocada, Dios tiene el control sobre todas las cosas. Aunque parezca que las cosas están empeorando, Dios tiene el control sobre todas las cosas. ¿Qué os parece? Amén. Pero hay una segunda enseñanza que yo aprendo aquí. Aprendo y podemos aprender, que lo que para los hombres significa estar muerto, acabado, para Dios significa estar, entre comillas, adormecido. Vamos a ver el texto. Dicho esto, añadió, versículo 11: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Jesús está diciendo de esta manera: está adormecido, pero voy a despertarlo. Y yo pienso que aquí, esta semana yo estaba estudiando la Biblia, haciendo discipulado con Max, y nosotros estábamos estudiando un tema que habla sobre los dones. Yo pienso que si hay un don que debemos buscar del Señor, es el discernimiento. ¿Qué os parece? Discernimiento, ¿por qué? Para saber, para conocer
lo que está por detrás, lo que es de Dios, lo que es del diablo, lo que es de nuestra carne, de nuestra propia voluntad. Saber entender lo que Dios está intentando hacer, lo que Dios está queriendo nos enseñar. ¿Cuáles son las enseñanzas que Dios tiene para nosotros a través de una situación? Yo pienso que hay personas en la Biblia que estaban insistiendo en algo que estaba muerto, cuando no había más solución, cuando deberían parar de insistir, o pararon de insistir en cosas que Dios quería que ellas siguiesen insistiendo. ¿Sabe lo que digo? ¿Me explico? Hay un caso muy curioso en la Biblia que cuando Dios dijo a Moisés que él no entraría en la tierra. ¿Y por qué? Porque hubo una situación, un momento en que Dios había dicho que él debería hablar con la roca y ella brotaría agua. ¿Acordaros de esta historia? Pero Moisés estaba enfadado porque la gente se quejando. ¿Qué hizo? Tomó el bastón y ¡pum! Y Dios, muy bien, salió agua, resolvió la cosa. Y aquí también una lección que a veces lo que parece ser correcto no es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cierto? Salió el agua, la gente bebió, pero no era la manera de Dios. No es la manera de Dios. Que los fines justifican los medios. No sé si hay esto en castellano. Está bien, pero no es la voluntad de Dios. No es el proyecto de Dios. Pero aquí, y después Moisés, en el libro de Deuteronomio, en casa vosotros podéis leer, no capítulo 3, versículo 23, está así: en aquella ocasión, Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23, en aquella ocasión le supliqué al Señor, tú, Señor Dios, has comenzado a mostrarle a tu servo tu grandeza y tu poder, pues, que Dios hay en el cielo y en la tierra capaz de hacer las obras y prodigiosas que tú realizas. Parece que Moisés está intentando adular al Señor, ¿sabe? Convencer al Señor. Y hablando con el Señor, que Dios hay en el cielo y en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas. Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa en el Líbano. Y aquí hay un punto y empieza el versículo 26. Y Moisés está describiendo lo que Dios está diciendo. Pero por causa de ustedes, Moisés ahora está hablando con el pueblo. El Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya, no me hables más de este asunto. Está muerto, está acabado. Y a veces nosotros nos portamos como Moisés y queremos insistir en algo que Dios ya decidió y ha decidido. Y por eso nosotros necesitamos discernimiento para saber lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero hay momentos también que nosotros deberíamos insistir, seguir haciendo las cosas. Y hay un caso interesante cuando un rey de Israel que se llamaba Joás fue a visitar al profeta Eliseo que estaba enfermo. Esa historia está en 2 de Reyes, capítulo 13, versículo 14 y 19. No voy a leer, en casa vosotros leen. El profeta Eliseo estaba enfermo y la enfermedad que le llevaría a la muerte. Y fue a visitar. Y la Biblia dice que cuando llegó allí, Eliseo dijo a Joás, clava estas flechas en suelo. Y él clavó 1, 2 y 3 y paró. Y la Biblia dice que Eliseo se enfadó con él. Mira, Dios te dará 3 veces victoria sobre los asirios. Pero ¿por qué paraste? Deberías seguir. Porque cuantas veces más hiciera, Dios te daría victoria. Y hay momentos en nuestra vida que nosotros empezamos bien, pero paramos. Cuando Dios desea que nosotros sigamos insistiendo, ¿sabe lo que digo? Y por esto yo pienso que nosotros tenemos que tener discernimiento para saber en lo que debemos parar y en lo que debemos insistir. ¿Me explico? Y esto que Jesús está enseñando a sus discípulos, que no había acabado, que ellos no deberían terminar porque la noticia que habían recibido que estaba muerto, o sea, no hay que hacer más nada. Pero como ya os he dicho en esta mañana, Jesús tiene control sobre todas las cosas. Y yo pienso, y estoy seguro, estoy convencido que siempre, siempre, la última palabra es de Jesús de Nazaret. Aunque la gente diga, mira, te desanime,
te ponga para abajo, pero la última palabra es de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Y yo pienso que esta es una lección preciosa que nosotros debemos aprender aquí en esta mañana. Saber identificar lo que está adormecido. Lo que Jesús quiere nos enseñar esta mañana. Que para Dios está adormecido, ¿no? Se acabó. Sabe también lo que está muerto también. Pero hay una última lección que nosotros podemos aprender aquí en esta mañana. Es cómo lidiar con gente que no tiene fe. Versículo 16. Está ahí. Entonces Tomás, apodado de Gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Yo pienso que Jesús podría haber echado la bronca en Tomás aquí, ¿eh? Porque, me refiero a tras haber escuchado este comentario, ¿no? ¿Y por qué? Porque aparte de ser alguien sin fe, era alguien irónico. ¿Conoce a alguien irónico? Y voy a ser muy sincero en esta mañana. Perdone por la sinceridad. Si hay una cosa que me deja muchísimo, no sé si la expresión está cabreado, es cuando alguien me trata de una manera irónica. ¿Sabes? De manera que quieres decir una verdad en tono de broma. ¿Y tú? ¿Qué dices? Cuando deseo decir una verdad, prefiero decirla de manera abierta y con respeto. ¿Sí o no? Debería ser, ¿no? Pero una cosa que me llama la atención es que Jesús no hace simplemente nada aquí. ¿Te extraña? A mí me extraña. Jesús no, ¿por qué? Vamos a ver el texto. ¿Tiene el texto ahí conmigo? Está ahí. Versículo 16. Está ahí. Cuando termina, veamos tal, el versículo, ahí, versículo 16. Vayamos también nosotros para morir con él. Y ya va el versículo 17. A su llegada Jesús se encontró que Lázaro llevaba 4 días de sepulcro. O sea, el texto salta. Que no da importancia a lo que Tomás está diciendo. Juan, que está describiendo aquí, no hace mención de nada. Jesús no dice nada. Simplemente sigue la narración, la descripción del texto, diciendo que Jesús está en el camino. Y aquí yo aprendo alguna cosa, una lección muy, muy importante sobre cómo lidiar con gente sin fe. Yo pienso que una ocasión yo leí un proverbio árabe que me llamó muchísimo la atención, que está así. Voy a leer. No hacer nada puede ser más importante que hacer algo. El silencio oportuno puede ser más elocuente que la habla. Voy a repetir, es un proverbio árabe. No hacer nada puede ser más importante que hacer algo. Y no vas a hacer nada. Nada. Y no vas a decir nada. Nada. Y no dijiste nada. Nada. Hombre, a veces callado pasamos por poetas, ¿eh? ¿Sí o no? Que hablar y hablar tonterías. O hablar la cosa cierta, la cosa correcta en el momento inadecuado, inoportuno. No sé si hay esta palabra en castellano. Pero hablar en un momento que no es propio para hablar. Pero si hay una cosa que me encanta en Jesús es que es alguien que siempre elige la hora y el lugar para decir las cosas. ¿Sí o no? Tú y yo conocemos la historia. Sabemos que Jesús va a elegir el momento para hablar algo, para trabajar en el carácter de Tomás. Fijaos en lo que está escrito en Juan capítulo 20, lá en el final, versículo 26 y 29, cuando Jesús había resucitado, que Jesús se presenta para los discípulos. Está así, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, esto me encanta, las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó y dijo: la paz sea con ustedes. Déjame hacer un paréntesis aquí en esta mañana.
que no tiene nada que ver con lo que estoy predicando esta mañana. Yo no sé cuál es la situación que tú estés. Puede ser de puertas cerradas, pero yo conozco a un Dios que puede se presentar dentro de un lugar que esté con las puertas cerradas y decirte en esta mañana, paz sea con usted. Aleluya. No lo sé qué pasa contigo en esta mañana, pero yo conozco un Dios que es poderoso para entrar en una situación. Hombre, yo he escuchado países donde no se puede predicar el evangelio, que son países cerradísimos, pero no están cerradas las puertas, porque Jesús se presenta allí. Y hay gente se convirtiendo. China es uno de los países más cerrados al evangelio, pero es uno de los países donde la iglesia está creciendo de una manera poderosísima. ¿Por qué? Porque no hay puertas cerradas para el evangelio. Amén. Me acuerdo ahora de un pastor, de un señor muy mayor en Cuba, en que la época de la revolución de Fidel, llegaron en su iglesia, cerraron las puertas y dijeron, tú tranquila, que nosotros estamos acabando con la iglesia aquí en Cuba. Y ellos miró así, oye, estoy intentando hacer esto ahí hace 2000 años y son ustedes que van a acabar. Y ese pastor está dando ese depoimento casi 35 años después y la iglesia sigue adelante, creciendo. Estuvo en la cárcel durante algunos años, pero la iglesia no murió, siguió adelante. ¿Sabe? Porque no hay puertas cerradas para Jesús. Pero seguimos aquí. Y luego digo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Aquí no caso la mano, ¿no? Después que va a poner el costado. Pero primero habla de las manos. Pon tu dedo aquí, y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Jesús está. Y él, Señor mío, Dios mío, exclamó Tomás. Pero Jesús, ¿por qué me has visto, has creído? Le dijo Jesús, dichosos son los que no han visto y sin embargo creen. Jesús eligió el momento para hablar con Tomás. Yo aprendo que la gente sin fe a veces está para nos distraer. Que la gente sin fe a veces está ahí para dejar que tú te distraiga. ¿Sabes lo que digo? Si hay una cosa que es complicada lidiar con gente que no tiene fe. Parece que te afecta, ¿no? Ah, muy bien, sí. ¿Y te crees? ¿Te crees en esto? ¿Te crees en la Biblia? ¿Y te crees que porque tú vas a este culto vuestro ahí, vuestra religión, ¿sabes? Pero pienso que están ahí para distraernos, con sus comentarios, con sus conclusiones, con sus ironías. Pero fijaos que Jesús sigue su camino, su agenda, y no hace caso. Yo pienso que a veces nosotros no debemos hacer caso a este tipo de comentario. No merece la pena. Fue lo que Jesús hizo aquí. Jesús nos enseña que debemos seguir cumpliendo su agenda, aunque la gente piense que estamos actuando como locos o como enfermos, no sé. Yo pienso que nosotros debemos seguir cumpliendo lo que Dios tiene para nosotros. A mí me encanta cuando Pablo escribiendo su carta, es que los Corintios dice que aquellos que son nacidos de Dios hacen la voluntad de Dios. No son guiados, no son conducidos por la propia carne. Nosotros seguimos la dirección, la orientación que viene de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Y yo quiero terminar aquí en esta mañana diciendo que el Señor, aunque vivamos días complicados, Él tiene el control sobre todas las cosas. Os confieso una cosa, a veces no sé cómo orar, pero yo tengo la promesa en la Biblia que cuando nosotros no sabemos cómo debemos orar, el Espíritu
intercede por nosotros. Codifica nuestra oración delante de Dios. Tenga tú un buen castellano, sea tú un galego parlante, sea tú lo que sea, en tu idioma, Dios te comprende, te entiende. Esto es tremendo. Yo veo algunos niños aquí que están empezando a hablar, que sueltan palabras así, y la madre entiende, tiene su propio idioma, pero la madre entiende, comprende. Dios comprende el lenguaje de nuestra alma, de nuestro corazón. Y Él conoce el final de la historia. Tú y yo tenemos una visión limitada. Tal vez en esta mañana pienses que, como la cosa anda, que Dios sigue un camino que está lejos, está equivocado. Pero no, Dios tiene el control sobre todas las cosas. La otra lección que yo quiero concluir en esta mañana y aplicar a nuestra vida en esta mañana es que nosotros debemos pedir al Señor en esta mañana que Dios nos dé discernimiento para saber identificar las cosas. ¿Qué os parece? Y que Dios nos dé sabiduría para lidiar también con gente que no tiene fe. No deje que la gente sin fe te distraiga. No hagas caso con aquellos que no conocen la agenda de Dios. Y sepas que vendrá el momento que Dios actuará con estas personas. Te invito a que cierres vuestros ojos en esta mañana. Quiero hacer una oración. No lo sé en qué punto de este camino tú estás en esta mañana. No lo sé. ¿En qué momento? Nosotros no leímos en esta mañana. No seguimos leyendo el texto, pero tú y yo sabemos que Jesús va a llegar en Betania. Tú y yo sabemos que va a llegar allí, hay un ambiente desolador, de tristeza, que no hay solución. Tú y yo sabemos que Jesús va a llegar allí y la gente va a decir que Jesús estaba retrasado. Si hubiera estado antes, la cosa no estaría de esta manera. Pero en esta mañana, quiero decirte en esta mañana que Jesús tiene el control sobre todas las cosas. Que Él no está retrasado. Que está aquí en esta mañana, hablando con nosotros en esta mañana. Quiero hacer una oración esta mañana contigo. Señor Jesús, esta mañana te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por tu presencia aquí. Te agradecemos porque tú no nos dejas solos, Señor. Tú eres la ayuda muy cercana, muy presente, Señor, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos declarar que tú tienes el control sobre la historia. Tú conoces el final de la historia. Perdónanos, Señor, cuando pensamos que tenemos el control, que sabemos las cosas, porque tenemos información, porque leemos, porque ya hemos vivido por experiencia propia en otras ocasiones en nuestra vida y pensamos ya ser capaces de hacer, de arreglar las cosas y porque podemos hacer solos. No, Señor, nosotros queremos declarar que dependemos de ti, Señor. Que nuestra dependencia está en ti, Señor, y que tú tienes el control de las cosas, Señor. Y que aunque no sepamos, aunque nos parezca que tú estés caminando para un sentido contrario a lo que pensamos, imaginemos que sea el sentido, oh Señor, queremos poner nuestra vida en tus manos, Señor, saber que tú tienes el control sobre todas las cosas, Señor. Señor, perdónanos, Señor, porque a veces dejamos de insistir en algo que tú has dicho para nosotros que debemos seguir insistiendo. Oh Señor, ten misericordia. Y perdona por a veces porque somos tercos y seguimos insistiendo en algo que tú has dicho que debemos parar, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Señor, en nombre de Jesús, líbranos de seguimos viviendo con una síndrome de víctimas. No, Señor. No queremos vivir así. No somos, oh Señor, víctimas. Somos personas que podemos pasar por circunstancias, por momentos difíciles. Pero tú tienes el control sobre todas las cosas, Señor. Y tu palabra es que en ti somos más que vencedores, Señor.
Sí, Señor, para a glória de tu nombre, Señor. Ayúdanos nesta manhã, Señor. En nome de Jesus, te pedimos por sabedoria, por discernimento nesta manhã. Abra nossos ojos nesta manhã, Senhor. Quita tudo aquilo que estorba nossa visão, oh Senhor. Oh Senhor, não queremos poner nossa mirada em aquilo que vai nos distrair. Oh Senhor, livra-nos nesta manhã disto, Senhor. Te pido nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos a lidiar com pessoas que não têm fé, Senhor, porque estamos cercados, estamos, oh Senhor, rodeados de pessoas que a vezes não têm fé, Senhor, e que nos afetam, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, oh Senhor, a seguir adelante, Senhor, a alimentar nosso coração com Tu palavra, com coisas que alimentam nossa fé, que nossos ojos estén puestos em Tu palavra, em las promessas que leemos nela, Senhor. Oh Senhor, e que Tu nome seja glorificado através disto, Senhor. Oh Senhor, ponemos em Tus manos estas pessoas nesta hora, Senhor. Oh Senhor, que seamos de inspiração para estas pessoas, para aqueles que necessitam crer, Senhor. Que, oh Senhor, que puedan ver Tu presença através de nossas vidas nesta manhã. Perdona-nos, Senhor, por nossa incredulidade. Perdona por nossa falta de fé, Senhor. Perdona por a vezes portarnos, Senhor, como pessoas que ironizam, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, perdona-nos, Senhor, nesta manhã. E dá-nos, Senhor, nesta manhã, oh Senhor, coração lleno de fé, Senhor. Llena nosso coração, llena de esperança Tu povo nesta manhã, llena de alegria, de gozo, de paz nesta manhã. Padre Santo, Tu palavra nos diz que a paz que sobrepassa todo entendimento llenará nossos corações, Senhor, nossos sentimentos, oh Deus. E que esta paz, oh Senhor, que a shalom de Deus llene os corações de las pessoas nesta manhã, Senhor, para a glória de Tu santo nome, Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor, te bendicimos, Senhor. E esperamos em Ti nesta manhã. Graças, Senhor, por esta palavra. Graças, Senhor, por esta promessa. Graças, Senhor, por Tu presença. Oh, Senhor, e te pido por aqueles que nesta manhã, Senhor, necessitam de ter uma experiência contigo nesta manhã. Que aún não tiveram, Senhor. E que necessitam, Senhor. Oh, Senhor, que Tu sigas nesta semana, Senhor, hablando em los corazones, Senhor. Se te pedimos, Senhor, te agradecemos, Senhor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.